Hola, bienvenidos a La Aquelarre. Espero y este canal sea de su agrado y puedan apoyarme mandándome sus relatos, suscribiéndose, dando like y compartiendo. Al final les estaré dejando mi correo electrónico y mi Instagram para que me puedan mandar sus relatos. Así como me manden sus relatos, los estaré subiendo. Esta historia fue enviada por Elena Martínez Terán. La historia que les relataré es verídica. Corría el año de 1983. Mi hermana y yo siempre hemos sido muy unidas. En aquella ocasión yo había quedado con ella de ir al cine. Ella vive en casa de mi hermano el mayor y yo en la casa de mis padres. Yo quedé de pasar por ella a las 4 de la tarde. Ese día ella comió como a las 2 y de repente le dio mucho sueño y se recostó en la cama. Se quedó dormida. Empezó a soñar que yo había ido un día antes de la cita al cine. Me quedé un rato y luego le dije que ya me iba porque iba a ir al río con unas amigas y amigos. Ella me dijo que tuviera mucho cuidado, ya que yo no sabía nadar. Le dije que no pasaría nada, que no me iba a meter al agua y así me despedí, quedando para el día siguiente ir al cine a las 4 de la tarde, igual que en la realidad. Y siguió soñando que al día siguiente ella se sentía muy desesperada y preocupada porque ya eran las 6 de la tarde y no llegaba. Ella ya sabía que yo era muy puntual siempre que salíamos, así dieron las 7, las 8 y nada. Entonces recibió una llamada de mi otro hermano que le decía que yo me había ahogado en el río y de repente el sueño se brincó y mi hermana ya estaba en mi velorio. Veía a todos muy tristes, a mí como si estuviera dormida y mis padres estaban muy tristes, sentados y de repente se pararon frente al ataúd llorando, mi mamá acariciando el cristal del ataúd y fue cuando mi papá en voz fuerte y temblorosa dijo: «Mire Lida, lo que me trajo de regalo en mi cumpleaños a mi hija muerta». En eso estaba mi hermana soñando cuando se despertó sobresaltada, sudando, muy nerviosa. Se fijó en la hora y eran las 6 de la tarde y yo no había llegado aún. Ella se iba a ir rápidamente a casa de mis padres cuando en ese momento iba llegando. Me empezó a regañar muy alterada y yo le dije que se me había hecho tarde, pero que por qué estaba así tan alterada. Ya me platicó lo de su sueño que estuvo y yo le dije que no le hiciera caso, que solo era un mal sueño y así quedó. Pasaron 3 años y yo me casé y tuve una hermosa hija. Yo tenía 20 años, pero tristemente, por desgracia, mi hija falleció a los 15 días de nacida. Yo me sentía devastada en el velorio de mi bebita. Mi familia también estaba demasiado triste por esa gran pérdida. Para mí era como una pesadilla y no tenía cabeza para nada. En esas estaba yo cuando vi que mis padres se levantaron de donde estaban sentados y fueron hacia donde estaba el pequeño ataúd de mi hija. Mis padres llorando, mi mamá acariciando el cristal del pequeño ataúd y mi papá empezó a decir con voz fuerte y temblorosa: «Mira Elida, lo que me trajeron de regalo en mi cumpleaños a mi nieta muerta». Esas palabras que escuché de mi padre me dejaron helada, pues recordé el sueño de mi hermana 3 años atrás. Fueron exactamente las mismas palabras, solo cambiando hija por nieta. Fueron muy impresionantes, no solo las palabras de mi padre, sino también los hechos. Lo de mis papás parados en el ataúd, lo de mi mamá acariciando el cristal del ataúd. En el sueño de mi hermana era un cumpleaños de mi papá, en la realidad también lo era. La hora de la cita, 4 de la tarde. En la realidad, a esa hora falleció mi hija. La verdad, yo no sé lo que querían decir los sueños. Lo cierto es que en el sueño de mi hermana yo morí. Y en la vida real murió algo de mí, tan esperado, tan amado, mi querida hija. Espero que haya sido de su agrado mi relato. Muchas gracias. Nota, mi historia es verídica y la fotografía, ella también era mi bebita. Gracias por ver el video, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse, compartir, dejar su like. Espero y me envíen sus relatos. Muchas gracias.